bajo el abrasador sol de una tarde en un bullicioso mercado, un niño de apenas 10 años carga cajas pesadas con manos pequeñas y llenas de callos. Su rostro, marcado por el cansancio, refleja una madurez que no debería pertenecerle. Entre el ruido de los vendedores y el ir y venir de los compradores, un hombre de traje impecable, con un reloj que podría alimentar a una familia por meses, se detiene a observarlo. Algo en la mirada del niño lo detiene en seco. No es solo el cansancio, sino una mezcla de resignación y esperanza que lo atraviesa como un rayo. Ese instante, aparentemente insignificante, cambiará la vida de ambos para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple acto de bondad puede cambiar no solo una vida, sino también transformar el destino de muchas personas? Hoy, te traemos una historia que te tocará el corazón, llena de desafíos, esperanza y superación. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo un encuentro inesperado puede marcar la diferencia para siempre. El mercado estaba vivo, como un organismo que respiraba caos y energía. Los gritos de los vendedores ofrecían frutas frescas, especias exóticas y artesanías hechas a mano. El aire estaba impregnado de una mezcla de olores, el dulce aroma de las frutas maduras, el picante de las especias y el inconfundible olor a tierra mojada tras una breve llovizna. Entre el bullicio, un niño pequeño, de cabello desordenado y ropa desgastada, se movía con agilidad entre los puestos, cargando cajas que parecían demasiado pesadas para su delgado cuerpo. Su nombre era Mateo. Había aprendido a sobrevivir en ese mercado desde que tenía memoria. Su madre, enferma y postrada en una cama, dependía de lo poco que él podía ganar. Cada moneda que caía en su bolsillo era un paso más hacia la esperanza de comprar los medicamentos que ella necesitaba. Pero, a pesar de su esfuerzo, el dinero nunca era suficiente. En ese mismo mercado, un hombre llamado Alejandro caminaba distraído. Era un empresario exitoso, dueño de una cadena de hoteles de lujo. Su vida estaba llena de comodidades, pero vacía de significado. Había llegado al mercado por recomendación de un amigo, buscando un regalo único para un socio importante. Sin embargo, mientras caminaba entre los puestos, algo llamó su atención: un niño pequeño, con una caja enorme en los brazos, tropezando mientras intentaba mantener el equilibrio. Alejandro se detuvo, observó cómo Mateo, con el rostro empapado de sudor, se esforzaba por cumplir con su tarea. Había algo en la mirada del niño que lo conmovió profundamente. Era una mezcla de determinación y tristeza, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Alejandro sintió un nudo en la garganta, una sensación que no había experimentado en años. Cuando Mateo tropezó y dejó caer la caja, Alejandro no pudo evitar acercarse. Se agachó para ayudarlo, ignorando las miradas curiosas de los demás. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, con una voz que intentaba sonar tranquila, aunque por dentro estaba profundamente conmovido. Mateo lo miró con desconfianza al principio, pero luego asintió. No estaba acostumbrado a que alguien se preocupara por él. Sí, señor, estoy bien, gracias, respondió, mientras intentaba levantar la caja nuevamente. Alejandro lo detuvo. Espera, ¿por qué estás haciendo esto solo? ¿Dónde están tus padres? La pregunta pareció golpear a Mateo como un ladrillo. Bajó la mirada y murmuró: mi mamá está enferma, necesito trabajar. Alejandro sintió un dolor inexplicable en el pecho. Había visto pobreza antes, pero nunca tan de cerca, nunca con un rostro tan joven y vulnerable. En ese momento, algo dentro de él cambió. No sabía exactamente qué era, pero supo que no podía simplemente dar la vuelta y seguir con su vida, como si nada hubiera pasado. Sin pensarlo dos veces, Alejandro sacó su billetera y le ofreció un billete a Mateo, pero el niño, para su sorpresa, negó con la cabeza. No quiero caridad, señor. Solo quiero trabajar. Esa respuesta dejó a Alejandro sin palabras. Había esperado gratitud, tal vez incluso desesperación, pero no dignidad. En ese instante, supo que este encuentro no era casualidad. Había algo especial en ese niño, algo que lo obligaba a quedarse, a involucrarse. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte,
Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Miró a Mateo a los ojos y dijo: «Está bien, si quieres trabajar, te daré una oportunidad, pero no aquí, ven conmigo». Mateo lo miró con incredulidad, sin saber si confiar en aquel hombre extraño, pero algo en la voz de Alejandro, en su mirada sincera, le dio una pequeña chispa de esperanza, una chispa que no había sentido en mucho tiempo, y así, con una mezcla de miedo y curiosidad, Mateo dio el primer paso hacia un futuro que nunca imaginó posible. Mateo caminaba detrás de Alejandro con pasos inseguros, sujetando su pequeña mochila que contenía todo lo que poseía en el mundo: una camiseta vieja, un cuaderno con dibujos hechos a lápiz y una foto desgastada de su madre. Mientras se alejaban del mercado, el niño no podía evitar mirar hacia atrás, como si temiera que alguien lo detuviera o que todo fuera un sueño que se desvanecería en cualquier momento. Alejandro, por su parte, sentía una mezcla de emociones que no lograba descifrar. Había pasado años construyendo su imperio empresarial, rodeado de lujos y personas que lo admiraban por su éxito, pero nunca había sentido una conexión tan inmediata con alguien como la que sentía con ese niño. Sin embargo, también estaba lleno de dudas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había decidido involucrarse en la vida de un desconocido? ¿Y qué dirían los demás cuando se enteraran? El silencio entre ambos era pesado, roto solo por el ruido de los autos y las voces lejanas de la ciudad. Alejandro intentó iniciar una conversación para aliviar la tensión. «¿Cuántos años tienes, Mateo?», preguntó, mirando al niño de reojo. «10», respondió Mateo, sin levantar la mirada del suelo. «¿Y siempre trabajas en el mercado?», insistió Alejandro, tratando de entender más sobre la vida del niño. «Desde que mi mamá se enfermó. Antes ella trabajaba, pero ahora no puede levantarse de la cama. Yo hago lo que puedo para comprar comida y sus medicinas», dijo Mateo, con una voz que intentaba sonar fuerte, pero que no podía ocultar el cansancio y la tristeza. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No podía imaginar a un niño tan pequeño cargando con una responsabilidad tan grande. Quiso decir algo, ofrecerle consuelo, pero las palabras no salían. En cambio, decidió concentrarse en lo que podía hacer por él en ese momento. Llegaron a un restaurante pequeño y acogedor, lejos del bullicio del mercado. Alejandro eligió una mesa en un rincón tranquilo y pidió 2 platos de comida. Mateo, al principio, se mostró reacio a sentarse. No estaba acostumbrado a que alguien lo invitara a comer, y mucho menos en un lugar tan limpio y elegante. Pero el hambre pudo más que su desconfianza, y finalmente se dejó convencer. Cuando la comida llegó, Mateo devoró el plato con una rapidez que dejó a Alejandro sin palabras. Era evidente que el niño no había comido bien en días, tal vez semanas. Alejandro lo observaba en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y admiración. A pesar de todo lo que había pasado, Mateo seguía luchando, seguía adelante. «¿Dónde está tu mamá ahora?», preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. «En casa». «Bueno, si se puede llamar casa. Es un cuarto pequeño que alquilamos cerca del mercado. No tiene mucho, pero al menos tenemos un techo», respondió Mateo, limpiándose la boca con la manga de su camisa. Alejandro asintió, tratando de imaginar las condiciones en las que vivían. Sabía que no podía resolver todos los problemas de Mateo de inmediato, pero estaba decidido a hacer algo. Sin embargo, también sabía que no sería fácil. El niño era orgulloso y desconfiado, y Alejandro tendría que ganarse su confianza poco a poco. Después de comer, Alejandro llevó a Mateo a una tienda de ropa. El niño se mostró incómodo al principio, insistiendo en que no necesitaba nada, pero Alejandro fue firme. «No es caridad, Mateo, es una inversión. Si vas a trabajar conmigo, necesitas ropa adecuada», dijo, tratando de sonar práctico. Mateo lo miró con desconfianza, pero finalmente aceptó. Mientras probaba las prendas, Alejandro no podía evitar pensar en lo mucho que había cambiado su día desde que vio a ese niño en el mercado. Había llegado allí buscando un regalo para un socio, pero había encontrado algo mucho más valioso, una oportunidad para hacer algo significativo. Cuando salieron de la tienda,
Mateo llevaba puesta una camiseta nueva y un par de zapatos que, aunque simples, eran mucho mejores que los que había usado hasta entonces. Alejandro notó un pequeño cambio en la postura del niño, como si el simple hecho de tener ropa limpia y cómoda le hubiera dado un poco más de confianza. «Gracias, señor», dijo Mateo en voz baja, mirando al suelo. «Llámame Alejandro», respondió el hombre, con una sonrisa. El camino hacia el hotel donde Alejandro se hospedaba fue más tranquilo. Mateo parecía más relajado, aunque todavía había un aire de cautela en su comportamiento. Cuando llegaron, el niño quedó impresionado por la elegancia del lugar. Las luces brillantes, los pisos de mármol y los empleados uniformados eran un mundo completamente diferente al que él conocía. «¿Vives aquí?», preguntó Mateo, con los ojos muy abiertos. «No, solo estoy de paso, pero tengo una habitación donde puedes quedarte esta noche. Mañana veremos qué hacemos», respondió Alejandro. Mateo dudó. No estaba acostumbrado a confiar en los demás, y la idea de quedarse en un lugar tan lujoso lo hacía sentir fuera de lugar. Pero la calidez en la voz de Alejandro lo convenció de que, al menos por esa noche, estaría a salvo. La habitación era enorme, con una cama que parecía más grande que todo el cuarto donde vivía con su madre. Mateo se sentó en el borde, sin atreverse a desordenar las sábanas. Alejandro lo observó desde la puerta, sintiendo una mezcla de ternura y tristeza. «Descansa, Mateo, mañana será un día largo», dijo, antes de apagar las luces y cerrar la puerta. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se quedó despierto, pensando en lo que había hecho. Sabía que ayudar al niño no sería fácil, que habría obstáculos y desafíos, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Algo en su interior le decía que este era el comienzo de algo importante, algo que cambiaría no solo la vida de Mateo, sino también la suya. El amanecer llegó con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas de la habitación del hotel. Mateo despertó lentamente, confundido al principio. Por un instante, pensó que todo había sido un sueño, pero al mirar a su alrededor y ver la cama suave, las sábanas limpias y la luz cálida del lugar, recordó dónde estaba. Era la primera vez en años que dormía sin preocuparse por el frío, los ruidos del mercado o el temor de que alguien intentara robarle lo poco que tenía. Mientras tanto, Alejandro estaba en el comedor del hotel, tomando un café y revisando su agenda. Había cancelado todas sus reuniones del día anterior y sabía que tendría que dar explicaciones a sus socios. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no le importaba. Había algo en Mateo que lo había tocado profundamente, algo que lo hacía replantearse sus prioridades. No podía simplemente dejar al niño a su suerte después de lo que había visto. Cuando Mateo bajó al comedor, vestido con la ropa nueva que Alejandro le había comprado, se veía diferente. Aunque todavía había algo de timidez en su mirada, también había un destello de curiosidad y, quizás, una pequeña chispa de esperanza. Alejandro lo saludó con una sonrisa y le indicó que se sentara. «¿Dormiste bien?», preguntó Alejandro, mientras le servían un plato de desayuno. «Sí, señor». «Digo, Alejandro». «Gracias», respondió Mateo, mirando el plato con ojos grandes. No estaba acostumbrado a desayunos tan abundantes: huevos, pan fresco, frutas y un vaso de jugo. Comió con cuidado, como si temiera que alguien le quitara la comida. Si se apresuraba demasiado, Alejandro lo observaba en silencio, pensando en cómo abordar el tema que tenía en mente. Sabía que no podía simplemente llevar a Mateo de regreso al mercado y pretender que nada había pasado, pero también sabía que el niño era orgulloso y que no aceptaría ayuda fácilmente. «Mateo, he estado pensando», comenzó Alejandro, eligiendo sus palabras con cuidado. «No quiero que vuelvas al mercado. No es un lugar para un niño como tú. Quiero ayudarte, pero necesito que confíes en mí». Mateo dejó de comer y lo miró con desconfianza. Había aprendido a no confiar en las promesas de los adultos, especialmente de aquellos que parecían tenerlo todo, pero algo en la voz de Alejandro, en su mirada sincera, lo hizo dudar. «¿Cómo me vas a ayudar?», preguntó Mateo, con un tono que mezclaba curiosidad y escepticismo. «Primero, quiero conocer a tu mamá, quiero saber cómo está y qué necesita. Después,
veremos cómo podemos mejorar tu situación, pero necesito que me digas la verdad. Mateo, ¿confías en mí?, dijo Alejandro, inclinándose ligeramente hacia el niño. Mateo dudó. Había pasado tanto tiempo cuidándose, solo que la idea de confiar en alguien más le resultaba extraña. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior le decía que Alejandro era diferente. Finalmente, asintió. Está bien, te llevaré a mi casa, para que conozcas a mi mamá, dijo, con una voz apenas audible. El camino hacia la casa de Mateo fue un contraste absoluto con el lujo del hotel. Alejandro conducía su auto, un vehículo elegante que llamaba la atención en las calles estrechas y polvorientas del barrio donde vivía el niño. Mateo estaba nervioso. No quería que Alejandro viera lo poco que tenían, pero sabía que no podía ocultarlo. Cuando llegaron, Alejandro estacionó frente a un edificio viejo y deteriorado. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y el olor a humedad impregnaba el aire. Mateo lo guió por un pasillo oscuro hasta llegar a una puerta de madera que apenas se sostenía en sus bisagras. La abrió con cuidado y entró. El interior del cuarto era pequeño y sencillo. Había una cama vieja, una mesa con una silla rota y una pequeña estufa que apenas funcionaba. En la cama, una mujer delgada y pálida descansaba, con los ojos cerrados. Era evidente que estaba enferma. Alejandro sintió un nudo en el estómago al ver las condiciones en las que vivían. Mamá, él es Alejandro, me ayudó ayer en el mercado, dijo Mateo, acercándose a la cama. La mujer abrió los ojos lentamente y miró a Alejandro con una mezcla de sorpresa y gratitud. Intentó incorporarse, pero Alejandro se acercó rápidamente y la detuvo. No se esfuerce, por favor, estoy aquí para ayudar, dijo, con una voz suave. La mujer lo miró con lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecerle, señor. Mateo, siempre ha sido un buen niño, pero la vida ha sido muy dura para nosotros. Alejandro sintió que su determinación se fortalecía. No podía permitir que esa familia siguiera viviendo en esas condiciones. Decidió actuar de inmediato. Voy a llevarla al médico. Necesitamos saber exactamente qué tiene para poder tratarla. Y después, veremos cómo mejorar este lugar, dijo, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Mateo lo miró con asombro. Nunca había conocido a alguien que estuviera dispuesto a hacer tanto por ellos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que las cosas podían cambiar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Alejandro llevó a la madre de Mateo a un hospital privado, donde le diagnosticaron una enfermedad crónica pero tratable. Con el tratamiento adecuado, su salud comenzó a mejorar poco a poco. Mientras tanto, Alejandro se encargó de encontrar un lugar mejor para que vivieran. Rentó un pequeño departamento en un barrio más seguro y lo amuebló con lo básico. Mateo, al principio, se sentía abrumado por todos los cambios. No estaba acostumbrado a recibir tanto, y a veces temía que todo desapareciera de un momento a otro. Pero Alejandro fue paciente, lo inscribió en una escuela cercana y se aseguró de que tuviera todo lo necesario para estudiar. También comenzó a pasar más tiempo con él, enseñándole cosas sobre la vida, los negocios y la importancia de soñar en grande. Poco a poco, Mateo comenzó a confiar más en Alejandro, aunque todavía tenía miedo de perder todo lo que habían ganado. También empezó a creer que merecía una vida mejor. Y, lo más importante, comenzó a ver a Alejandro no solo como un benefactor, sino como alguien en quien podía apoyarse, como una figura paterna que nunca había tenido. La transformación no fue fácil, hubo momentos de duda, de miedo y de conflicto, pero, con el tiempo, tanto Alejandro como Mateo comenzaron a sanar sus propias heridas. Alejandro descubrió que ayudar a Mateo le daba un propósito que nunca había sentido antes, mientras que Mateo aprendió que no estaba solo y que, con esfuerzo y apoyo, podía construir un futuro mejor. Sin saberlo, ambos estaban construyendo algo mucho más grande que una simple relación de ayuda. Estaban creando un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. El tiempo pasó, y la vida de Mateo y su madre comenzó a estabilizarse. Alejandro se había convertido en una figura constante en sus vidas, visitándolos regularmente, ayudando con los gastos médicos y asegurándose de que Mateo asistiera
A la escuela, el niño, que antes vivía con el peso del mundo sobre sus hombros, ahora sonreía más a menudo, y su madre, aunque aún frágil, recuperaba poco a poco su salud. Sin embargo, la tranquilidad que habían logrado construir estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que ninguno de ellos esperaba. Una tarde, mientras Mateo regresaba de la escuela, un auto negro se detuvo junto a él en una calle tranquila. Dos hombres bajaron rápidamente, y antes de que el niño pudiera reaccionar, lo sujetaron y lo metieron en el vehículo. Mateo gritó y luchó, pero los hombres eran demasiado fuertes. El auto arrancó a toda velocidad, dejando atrás su mochila, tirada en el suelo. Cuando Alejandro recibió la llamada de la escuela, informándole que Mateo no había llegado a casa, sintió un frío indescriptible recorrer su cuerpo. Inmediatamente dejó todo lo que estaba haciendo y se dirigió al departamento de la madre de Mateo. Al llegar, la encontró llorando, con las manos temblorosas y el rostro pálido. «Se lo llevaron», gritó entre sollozos. Un vecino vio cómo lo subían a un auto. «Alejandro, por favor, tienes que encontrarlo». Alejandro, aunque estaba igual de asustado, sabía que tenía que mantener la calma. Llamó a la policía y proporcionó toda la información que tenía, pero también decidió tomar cartas en el asunto por su cuenta. Usando sus contactos en el mundo empresarial, contrató a un investigador privado para que lo ayudara a rastrear a Mateo. No iba a descansar hasta encontrarlo. Mientras tanto, Mateo estaba encerrado en un cuarto oscuro y frío. Los hombres que lo habían secuestrado no le habían explicado nada, pero él había escuchado fragmentos de sus conversaciones. Al parecer, uno de ellos había trabajado para Alejandro en el pasado y lo culpaba de haberlo despedido injustamente. El secuestro de Mateo era una forma de venganza, un intento de hacerle daño donde más le doliera. Mateo, aunque asustado, no dejó que el miedo lo paralizara. Recordó las palabras de Alejandro, quien siempre le decía que era más fuerte de lo que creía. Observó el cuarto con atención, buscando cualquier cosa que pudiera usar para escapar. Encontró un clavo oxidado en el suelo y comenzó a trabajar en la cerradura de la puerta, decidido a no rendirse. Mientras tanto, Alejandro y el investigador privado seguían cada pista que podían encontrar. Revisaron cámaras de seguridad, hablaron con testigos y rastrearon llamadas telefónicas. Cada hora que pasaba sin noticias de Mateo era una tortura para Alejandro, pero no estaba dispuesto a darse por vencido. La conexión que había formado con el niño era demasiado fuerte, y no podía imaginar su vida sin él. Finalmente, después de 2 días de búsqueda, lograron localizar el lugar donde tenían a Mateo. Era una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. Alejandro insistió en ir personalmente, a pesar de las advertencias del investigador y la policía. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Mateo seguía en peligro. Cuando llegaron a la bodega, Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. La policía rodeó el lugar y se preparó para entrar, pero antes de que pudieran hacerlo, la puerta se abrió de golpe. Mateo salió corriendo, con el rostro sucio y las manos llenas de rasguños, pero con una expresión de determinación que sorprendió a todos. Había logrado abrir la puerta con el clavo y escapar por su cuenta. Alejandro corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, sintiendo como las lágrimas caían por su rostro. Mateo, que había mantenido la compostura durante todo el tiempo que estuvo secuestrado, finalmente se permitió llorar en los brazos de Alejandro. «Sabía que vendrías por mí», dijo Mateo entre sollozos. «Siempre, Mateo, siempre estaré aquí para ti», respondió Alejandro, con la voz quebrada. El rescate de Mateo fue un momento de alivio, pero también marcó un punto de inflexión en la relación entre él y Alejandro. Ambos se dieron cuenta de lo mucho que significaban el uno para el otro. Alejandro, que había comenzado ayudando a Mateo por compasión, ahora lo veía como un hijo, y Mateo, que había aprendido a confiar en Alejandro, lo consideraba la figura paterna que siempre había deseado. Sin embargo, el incidente también dejó cicatrices. Mateo tuvo pesadillas durante semanas, reviviendo el momento en que lo secuestraron. Alejandro, por su parte, se sintió culpable por no haber podido protegerlo, pero en lugar de dejar que el miedo los consumiera,
decidieron usar la experiencia como una oportunidad para crecer. Alejandro comenzó a dedicar más tiempo a Mateo, ayudándolo a superar el trauma y enseñándole a defenderse. También tomó medidas para asegurarse de que algo así no volviera a suceder, contratando seguridad para la familia y asegurándose de que Mateo estuviera siempre protegido. El clímax de su historia no solo puso a prueba su relación, sino que también los unió de una manera que ninguno de los dos había imaginado. Alejandro entendió que su vida, antes vacía y centrada en los negocios, ahora tenía un propósito real, y Mateo, que había pasado años sintiéndose solo y desamparado, finalmente encontró un lugar al que podía llamar hogar. Pero la historia aún no había terminado. Ambos sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también de oportunidades para crecer y ayudar a otros. Lo que habían vivido juntos no solo los había transformado a ellos, sino que también les había dado una misión: asegurarse de que ningún otro niño tuviera que pasar por lo que Mateo había pasado. Y así, con el corazón lleno de gratitud y determinación, comenzaron a planear el siguiente capítulo de su vida juntos. Los meses que siguieron al secuestro de Mateo fueron un periodo de reconstrucción, tanto emocional como física, para todos los involucrados. Alejandro, que había pasado gran parte de su vida enfocado únicamente en sus negocios, ahora dedicaba su tiempo y recursos a algo mucho más significativo: construir un futuro para Mateo y su madre. Pero lo que comenzó como un acto de bondad hacia un niño en necesidad pronto se transformó en una misión mucho más grande, una que cambiaría no solo sus vidas, sino también las de muchas otras personas. Mateo, aunque todavía cargaba con los recuerdos del secuestro, comenzó a florecer en su nueva vida. Alejandro lo inscribió en una escuela privada, donde el niño, por primera vez, tuvo acceso a una educación de calidad. Aunque al principio se sintió fuera de lugar entre sus compañeros, que venían de familias acomodadas, pronto demostró ser un estudiante brillante. Su curiosidad natural y su determinación para aprender lo convirtieron en uno de los mejores de su clase. Alejandro, por su parte, se convirtió en algo más que un benefactor para Mateo. Se involucró activamente en su vida, ayudándolo con las tareas escolares, asistiendo a sus eventos deportivos y enseñándole lecciones importantes sobre la vida. Pero lo más importante fue que le dio algo que Mateo nunca había tenido: un modelo a seguir y un sentido de pertenencia. La madre de Mateo, aunque todavía frágil, también comenzó a recuperar su vida. Con el tratamiento adecuado y el apoyo constante de Alejandro, su salud mejoró significativamente. Incluso comenzó a trabajar desde casa, cosiendo ropa y vendiéndola en línea, algo que le devolvió la dignidad y la independencia que tanto había anhelado. El impacto del secuestro no solo dejó cicatrices, sino que también encendió una chispa en Alejandro. Durante las largas noches en las que buscó a Mateo, se dio cuenta de cuántos niños en situaciones similares no tenían a nadie que los buscara, que los protegiera o que les diera una segunda oportunidad. Esa idea lo atormentaba, pero también lo inspiraba. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Con la ayuda de sus contactos y recursos, Alejandro fundó una organización llamada Proyecto Esperanza, dedicada a ayudar a niños en situación de vulnerabilidad. La misión de la organización era clara: rescatar a niños que vivían en las calles, proporcionarles un hogar seguro, acceso a educación y atención médica, y, sobre todo, devolverles la esperanza. Mateo, aunque todavía era joven, se convirtió en el rostro del proyecto. Su historia de superación y resiliencia conmovió a muchas personas, y pronto Proyecto Esperanza comenzó a recibir donaciones y apoyo de todo el país. Alejandro utilizó su experiencia empresarial para gestionar la organización de manera eficiente, asegurándose de que cada recurso se utilizara para marcar una diferencia real. Un año después de la fundación de Proyecto Esperanza, Alejandro organizó un evento para celebrar los logros de la organización. El evento, que se llevó a cabo en uno de los hoteles de lujo de Alejandro, reunió a empresarios, políticos y celebridades, todos interesados en apoyar la causa. Pero el momento más emotivo de la noche llegó cuando Mateo subió al escenario para contar su historia. Con una voz firme,
pero llena de emoción, Mateo habló sobre su vida antes de conocer a Alejandro, sobre las dificultades que enfrentó y sobre cómo un simple acto de bondad cambió su destino. Habló de su madre, de su nueva escuela y de cómo ahora soñaba con convertirse en abogado para ayudar a otros niños como él. Antes, pensaba que estaba solo en el mundo, dijo Mateo, mirando a la audiencia con ojos brillantes, pero ahora, sé que siempre hay alguien dispuesto a ayudarte, alguien que cree en ti, incluso cuando tú mismo has dejado de creer. Alejandro no solo me salvó la vida, me dio una razón para soñar. La sala estalló en aplausos, y Alejandro, que estaba sentado en la primera fila, no pudo contener las lágrimas. En ese momento, supo que todo el esfuerzo, el tiempo y los recursos que había invertido valían la pena. Mateo no solo era un testimonio de lo que podía lograrse con amor y apoyo, sino también un recordatorio de que cada niño merecía una oportunidad de tener un futuro. Con el tiempo, Proyecto Esperanza creció más allá de lo que Alejandro había imaginado. Abrieron refugios en varias ciudades, crearon programas educativos y trabajaron en colaboración con el gobierno para implementar políticas que protegieran a los niños en situación de riesgos. Alejandro, que antes medía su éxito en términos de ganancias y propiedades, ahora lo medía en sonrisas, en vidas transformadas y en sueños cumplidos. Mateo, por su parte, continuó destacándose en la escuela y se convirtió en un líder entre sus compañeros. Aunque todavía era joven, ya tenía claro que quería dedicar su vida a ayudar a otros. Alejandro lo apoyó en cada paso del camino, orgulloso de ver en él no solo al niño que había conocido en el mercado, sino al joven fuerte y decidido, en el que se estaba convirtiendo. Años después, cuando Mateo ya era un adulto, se sentó con Alejandro en el balcón de su casa, mirando el atardecer. Habían pasado tantas cosas desde aquel día en el mercado, pero ambos sabían que ese encuentro había sido el inicio de algo extraordinario. ¿Sabes, Alejandro?, dijo Mateo, rompiendo el silencio. Siempre me pregunto qué habría pasado si no te hubieras detenido ese día, si no hubieras decidido ayudarme. Alejandro sonrió y puso una mano en el hombro de Mateo. No fue solo mi decisión, Mateo, tú también decidiste confiar en mí, y juntos logramos algo que ninguno de los dos podría haber hecho solo. Mateo asintió, conmovido por las palabras de Alejandro. Sabía que tenía razón. Su historia no era solo una de rescate, sino de colaboración, de amor y de la capacidad de las personas para cambiar el mundo cuando trabajan juntas. La historia de Alejandro y Mateo se convirtió en una inspiración para muchos. Proyecto Esperanza continuó creciendo, ayudando a miles de niños a encontrar un hogar, una familia y un propósito. Pero, más allá de los números y los logros, lo que realmente importaba era el mensaje que transmitían, que un simple acto de bondad podía cambiar una vida, y que esas vidas, a su vez, podían cambiar el mundo. Y así, con el corazón lleno de gratitud y la mirada puesta en el futuro, Alejandro y Mateo continuaron su misión, demostrando que los lazos creados desde el corazón son los más fuertes de todos. ¿Qué te pareció esta historia llena de emociones y lecciones de vida? Nos encantaría saber tu opinión. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y qué parte de la historia te conmovió más. No olvides suscribirte para más relatos inspiradores como este. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir compartiendo historias que llegan al corazón.